paso a la lectura de la palabra del Señor. Y este domingo la tomamos del Evangelio según Marcos, capítulo 12, versículos 38 al 40. Repito la cita bíblica, Marcos, capítulo 12, versículos 38 al 40. Como ya es costumbre, yo leo un versículo, ustedes leen el siguiente y el último lo leemos todos juntos. Y dice así: y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Hermanos, esta es palabra de Dios. Tomen asiento, por favor. Como lo dijo el hermano Pablo, vamos a volver al Evangelio según San Marcos, al tema de nuestra exposición que hemos iniciado desde el primer capítulo, último versículo, versículo por versículo de Marcos. Para las personas que vienen recién, exponemos la palabra de Dios, libro por libro, versículo por versículo, oración por oración, y entendemos el mensaje que se expone de la palabra. Y hemos tenido 4 semanas por el mes de la Biblia que hemos hablado de 4 doctrinas importantes. Hemos hablado de la doctrina del hombre, hemos hablado de la doctrina del pecado, del arrepentimiento, y la anterior semana hablamos de la doctrina del perdón. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de este pasaje. Vamos a volver otra vez a Marcos, y luego en 2 semanas otra vez estaremos tomando sermones tópicos. Por el mes de la Reforma estaremos tocando otras 2 doctrinas también que nos van a hacer recuerdo, la Reforma protestante. Pero el día de hoy tomamos este pasaje que hemos tenido en nuestra lectura bíblica, que se encuentra en Marcos en el capítulo 12, versículo 38 al versículo 40. Los escribas se vestían llamativamente, les gustaba que los saluden, buscaban sentarse en los primeros lugares en la sinagoga y en las cenas, y pasaban largas horas en las casas de las viudas. Las personas necesitan ser sinceras con Dios. Esto es lo que este pasaje está enseñando, que las personas necesitan sinceridad delante de Dios. Y les decía en su doctrina, versículo 38, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. Padre bueno, bendice tu palabra. Y como siempre, pedimos, Señor, la ayuda del Espíritu Santo, que nos ilumine el corazón, para que podamos entender, Señor, la Escritura, y que la Escritura, Señor, nos haga entender la verdad, con lo cual podamos llevar una vida más purificada, más santificada cada vez. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es la última semana de la pasión del Señor Jesucristo, posiblemente como el lunes o martes, antes de su crucifixión. Y aparentemente este es el último discurso del Señor antes de su muerte, y el Señor confronta esta vez a los escribas. Antes lo hizo también con los fariseos y herodianos. En los pasajes paralelos a este de Marcos, en Mateo y Lucas, se dice que habla también no solamente a los escribas, sino también a los fariseos. Entonces, ahora está observando a los escribas, está descubriendo las obras de ellos, y para ellos no es nada grato escuchar estas cosas que dice el Señor. Por eso, dentro de poco, ellos van a crucificarle por las cosas que el Señor está diciendo y está descubriendo su pecado. El Señor demanda de ellos autenticidad. Autenticidad en cuanto a la piedad. El Señor demanda de ellos que lo interior se refleje en lo exterior. Les demanda sinceridad. Versículo 38 dice: y les decía en su doctrina. Marcos nos presenta estas palabras refiriéndose al Señor, y les decía en su doctrina. Esto quiere decir en la forma en que les enseñaba. Mejor decir es en su enseñanza. Sabemos que el Señor en esta última semana ha estado en el templo de Jerusalén, ha estado haciendo milagros y ha estado enseñando la palabra del Señor. Y de esta manera Él estaba declarando su deidad, que no solamente Él es hombre 100%, sino también es Dios 100%. Y dice que la gente se sorprendía de su doctrina, que es lo mismo que decir de su enseñanza, así como está en Marcos capítulo 12, versículo 37,
que dice que el pueblo le oía de buena gana, pues explicaba su propia revelación, pues Él es el autor de la Escritura. O sea, cuando explicaba la palabra, el Señor estaba explicando la propia Escritura que Él había inspirado, y por eso enseñaba diferente, porque no era un maestro terrenal, aunque era hombre 100% y Dios 100%. Podríamos decir que cómo no va a enseñar cómo debe ser la palabra de Dios si Él es el autor de la misma Escritura. Por eso nosotros creemos en la inerrancia de las Escrituras. Creemos que la Escritura es inerrante, y asimismo el Señor aquí lo asumió cuando Él enseñaba. Eso quiere decir que la Escritura no contiene error, no tiene error la Escritura, es la palabra de Dios. Y además es la revelación de Dios la Escritura, es lo que Dios ha dado a conocer de sí mismo. No hay forma de conocer de Dios si no es a través de la Escritura. La Escritura es la revelación de Dios. Está advirtiendo acerca del tipo de personas que aparentemente están en el servicio de Dios, así como estaban estos escribas, y decían su doctrina, decían su enseñanza, y decía: guardaos de los escribas. Estaba advirtiéndoles que tengan cuidado con las personas que aparentemente están en el servicio a Dios, y dice: guardaos de los escribas. Está diciendo que tengan cuidado con estos maestros, con las cosas que enseñan, como vamos a ver un poco después, las cosas que ellos enseñaban. Está diciendo esto con toda claridad el Señor, porque Él ha inspirado la palabra, Él ha revelado a través de la palabra, y sabe las cosas que hay que enseñar, y sabe también las cosas que estaban enseñando los escribas. Por eso Él dice que tengan cuidado, guardaos de los escribas. Estaba diciendo: tengan cuidado de las enseñanzas que dan estos maestros que eran llamados escribas. Por una parte, copiaban las Escrituras, los escribas, con todo cuidado, y eso sí se reconoce, pero por otra parte enseñaban cosas erróneas que ni siquiera estaban en las Escrituras. Lo que pasaba era que, atenidos a su función u oficio de escribas, estos hacían otras cosas y se excedían en los límites de la humildad, de la piedad y de la dignidad. Por eso el texto dice, y Marcos va diciendo en el resto del versículo 38, que gustan andar con largas ropas. O sea que no solamente hacían su oficio bien, pero no enseñaban correctamente, pero aparte de eso, trataban de dar una apariencia de humildad y de piedad y de dignidad de la forma en que se vestían, y por eso dice Marcos que gustan andar con largas ropas. Se vestían de manera diferente para dar una apariencia de humildad, piedad y dignidad. Ostentaban su posición de respeto y confianza, y el texto continúa diciendo en la narración de Marcos: y aman las salutaciones en las plazas. Y es otra cosa, que no solamente ellos daban apariencia de humildad y de piedad, dignidad con su ropa que se vestían, sino también les gustaba salir a las plazas para que la gente les salude, para que la gente les haga venia, para que la gente les dé una especie de distinción, y ahí estaban ostentando su posición de respeto y confianza. Y entonces, o sea que a estas personas les gustaban que les saluden en las plazas. Y no era todo lo que hacían. Mire lo que dice en el pasaje paralelo en Mateo 23, 1 al 36, y en Lucas 11, 37 al 58, 54, pero más específicamente en Mateo 23, 1 al 4, es el pasaje paralelo al que tenemos de Marcos, del capítulo 12, versículo 38 al 40. Dice así: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Aquí está repitiendo y está ampliando, en este caso, Mateo nos está ampliando qué es lo que hacían los escribas. Está recomendando el Señor en el versículo 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, dice. Está bien. Si están diciendo algo que ustedes obedezcan la palabra, dice, pero no hagan, dice, conforme a sus obras. O sea, no hagan lo que ellos hacen,
porque ellos dicen una cosa y hacen otra cosa. Eso está diciendo. Y esto es lo que el Señor está exponiendo con los escribas. No solamente está presente allí, sino está exponiendo la vida que ellos llevan. Lo que pasa es que los escribas no podían darse cuenta, no podían captar, no podían entender que el Señor Jesucristo era hombre 100% y Dios siempre 100%. No estaban hablando con un hombre común, estaban hablando con el hombre que es Dios, que cada pensamiento antes de que salga de su mente, el Señor ya sabía. O sea, no le podían ocultar nada porque es Dios mismo. Y aquí está hablando también que les ponían cargas pesadas que llevar. Les mandaban a hacer cosas a los del pueblo de Israel que ni ellos mismos cumplían. Y esto es lo que aquí él está exponiendo. Por eso él está diciendo, tengan cuidado con la enseñanza de los escribas. Tengan cuidado. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos no hacen lo que ellos dicen. Es diferente. Los escribas no practicaban lo que enseñaban. Más bien le enseñaban cosas a la gente que ni ellos ni nadie podía cumplir. Los escribas no hacían lo que enseñaban. Y se vestían para aparentar ser humildes, piadosos. Y enseñó en este pasaje, está enseñando la humildad, lo que quiere decir la doctrina de la humildad. Está observando el Señor a los escribas. Ellos ostentaban que eran humildes, estaban ostentando su posición. Y aquí el Señor está enseñando la humildad, que los creyentes debemos ser humildes, que aquellos que enseñan la palabra del Señor deben ser humildes. No debiéramos ostentar nada, porque no hay nada que podamos ostentar que Dios no nos haya dado. Todo lo que tenemos Dios nos ha dado, todo lo que somos Dios nos ha dado. No hay nada que tengamos que ostentar. Y esto está enseñando entre líneas del Señor la humildad, observando la ostentación, y en este caso de los escribas. Versículo 39, y dice, buscaban también sentarse en los primeros asientos en las sinagogas. Dice versículo 39, y las primeras sillas en las sinagogas. Eso quiere decir que buscaban los lugares para la gente distinguida en las sinagogas. Es muy probable, sin que nadie le invite, en una sinagoga que era un lugar como un templo donde se reunían para leer la palabra de Dios en el Sabbat, el día sábado, o en las fiestas, va a decir también, en las cenas, ellos buscaban los lugares de distinción, donde se sientan los invitados especiales. Hacían también, cuando eran invitados a las cenas, los primeros asientos de las cenas. Los escribas buscaban aparentar ser muy piadosos, espirituales, pero no eran, vistiéndose con ropas largas y buscando que la gente les salude. Su vida era para el exterior. Ellos trataban de vestirse, sentarse en los lugares distinguidos, buscaban saludos, pero ellos no hacían lo que ellos enseñaban. Y otra vez Mateo 23, 6 al 12 nos amplía esto que Marcos está diciendo. Dice, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen Rabí, Rabí, pero vosotros queráis que os llamen, no queráis que vosotros os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Y el que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí Mateo nos está ampliando mucho más que las pocas palabras que dice Marcos. Está hablando acerca otra vez de la doctrina de la humildad. Está hablando que el que sirve a Dios como los fariseos, tiene que ser humilde. El que sirve al Señor tiene que ser humilde. Y aquí está diciendo que no digan a nadie maestro, porque uno es el maestro, es el Señor. Y todos somos hermanos del Señor. Todos somos como hermanos delante del Señor, perdón. Y está hablando también de la doctrina del servicio. Está hablando que el mayor de vosotros, el que es más grande entre vosotros, es el que más sirve en la congregación. Eso está diciendo. El liderazgo desde el punto de vista bíblico no es el que manda más, sino es el que sirve más a sus hermanos, sirve más al Señor. Y el Señor los recalcó aún en la última cena. El que quiere ser grande entre todos ustedes tiene que aprender a servir a sus hermanos. Y Pedro no quería que le lave los pies, porque el más humilde lavaba los pies. Y Pedro quería una idea equivocada de liderazgo. Y el Señor le dice, si no te dejas lavar los pies,
Realmente no has entendido el Evangelio, no has entendido el servicio. Si yo, siendo tu maestro, el mismo Dios encarnado, voy a lavarte los pies, ¿cuánto más tú? Y eso hace aterrizar el orgullo y la ostentación de cualquier persona que pueda estar teniendo un concepto más alto del que debe de ser de su persona. Pero aquí la palabra del Señor, y el Señor está exhortando a los escribas, que todos somos iguales y delante de Dios debemos ser humildes. Y el más grande en el reino de Dios es el más grande servidor de todos. ¿Cuántos dicen amén? Como de ellos dependían de los regalos del pueblo, porque de eso recibían su sustento los escribas. Entonces iban a la casa de las viudas para tomar ventaja financiera de ellas. Dice el versículo 40, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Y en Mateo 23, 13 al 14 nos amplía, dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas con pretexto de hacer largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Entonces ellos trataban de visitar a las mujeres que eran viudas, porque podían tomar ventaja financiera de ellas. Y esto es lo que está observando el Señor acá. Y está observando también acá, diciendo que ellos usan la palabra hipócrita justamente para describir que ellos enseñan una cosa y hacen otra cosa. Dicen una cosa y practican otra cosa. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Y aquí está hablando, está diciendo que ellos, dice, cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, y ni entráis vosotros ni dejáis entrar. O sea, con su enseñanza no dejan entrar a nadie, ni tampoco ellos entran. Le impiden, ni ellos entran ni dejan entrar a nadie. Y por eso le está diciendo que se cuiden de la doctrina de los escribas. Cuídense de su enseñanza, porque la enseñanza debe ser consistente. Lo que se enseña con lo que se practica, lo que se enseña con lo que se vive. Y entonces aquí hace una serie de ayes. Ay de vosotros, escribas, ay de vosotros, repite 7 u 8 veces en este pasaje, en el pasaje paralelo en Mateo. Está hablando también aquí de la doctrina del reino. Está hablando que no dejan entrar al reino de Dios. Y concluye diciendo: y estos recibirán mayor condenación. Como una ampliación de esta breve afirmación de Marcos en Mateo 23, esta vez del 15 al 36, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué recorréis mar y tierra para hacer un prosélito? Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, ciegos, guías de ciegos, que decís: si alguno jura en el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda en el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura también por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Y aquí el Señor está exponiendo esto, y recuérdense que es la última semana antes de su crucifixión. Ha hablado palabras de verdad, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él siempre dirá la verdad, a cualquier precio, lo dirá. Y les dijo la verdad a los fariseos de lo que estaba sucediendo en sus vidas. Y luego el versículo 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías, ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo, ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera esté limpio. Aquí el Señor está dando varios ejemplos de la inconsistencia de la enseñanza de los escribas y fariseos, de la forma en que ellos enseñaban y de la forma en que ellos vivían su vida diaria. El Señor está mostrando con muchos ejemplos esta inconsistencia en su vida, que en su doctrina, en su enseñanza, y está recomendando al pueblo que se cuiden de este tipo de enseñanza.
Y el versículo 27 dice, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Esto es lo que está diciendo el Señor, está sacando a relucir la forma en que ellos piensan que le engañan a Dios, sin embargo, solamente muestran una apariencia de humildad y piedad delante del pueblo. Versículo 29, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas, así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. En otras palabras estaba diciendo, ustedes hubiesen sido igual que sus papás, han matado a los profetas, igual que sus padres, han matado ustedes a los profetas, a los que les enseñaban la palabra del Señor. Y dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Aquí les está diciendo bien claro, que ellos no están, aunque enseñan la palabra de Dios, aunque son escribas que conocen la palabra de Dios, que tienen cuidado en copiar la Escritura, porque ellos son famosos por eso, porque copiaban con mucho cuidado la Escritura, que han preservado el texto hasta el día de hoy. Pero está diciendo, ¿cómo escaparéis de la condenación eterna? En otras palabras está diciendo, con la conducta que ustedes tienen, las cosas que ustedes enseñan y lo que hacen es diferente, sencillamente no van a ir al cielo, está diciendo. Ustedes no van a ir al cielo, por más que sepan la Biblia, sepan la palabra, no van a ir al cielo, está diciendo el Señor. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, a ellos y a unos mataréis y crucificaréis, refiriéndose a Él mismo, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. O sea, las palabras simples que habla Marcos acerca de lo que dice el Señor, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones y que recibirán mayor condenación. Mateo amplía tremendamente esta afirmación en estos varios versículos que hemos leído en Mateo. Está hablando de una persona que no es humilde, que no ha conocido a Dios, porque si conociera a Dios, conocería su soberanía y entendería que no hay razón para ostentar nada delante de Dios y de los hombres. Aquí está mostrando que el creyente, en este caso los escribas, por estar en contacto con la palabra del Señor y sirviéndole a Dios, deberían de tener una conducta humilde y no de ostentación. Que si una persona conoce a Dios, esa persona como resultado de su vida va a ser humilde. Como estos escribas y fariseos y herodianos eran ostentadores, no son hijos de Dios, por eso no se podrán librar del infierno. Y eso dice, de ¿cómo van a escapar ustedes del infierno? Dice. O sea que a pesar de que saben la Escritura, conocen la Escritura, copian la Escritura, cada vez que encuentran el nombre de Dios, se bañan 7 veces antes de copiar el nombre de Dios, pero cuando tienen que actuar en su vida diaria, son inconsistentes con lo que copian y con lo que enseñan. Otra cosa es su vida y otra cosa es lo que enseñan. Y es lo que está diciendo este pasaje. Estos escribas y fariseos y herodianos eran ostentadores, no son hijos de Dios, no eran hijos de Dios, por eso no se podrían librar del infierno. Y el Señor aquí hace mención de la doctrina del infierno. O sea, no es suficiente conocer la Biblia, no es suficiente saber la Biblia, no es suficiente conocer las Escrituras, saber bien de memoria las Escrituras. Es necesario practicar en nuestra vida la palabra de Dios, lo que manda el Señor en su palabra. Y esto es lo que está observando aquí a los escribas. Y no habían estado solamente los escribas, habían estado también los fariseos y los herodianos en esta exhortación que el Señor está haciendo poco antes de su muerte. Y por eso ellos van a estar bien molestos con el Señor. Y por eso va a ser bien fácil ahora gritar, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Porque no quieren escuchar la verdad. Porque la verdad les está mostrando el tipo de conducta que ellos tienen y el maestro lo expone y sin temor a las consecuencias, porque sabe que las consecuencias de esto va a ser ir a la cruz. Versículo
13 de Mateo 23. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Versículo 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Está hablando claramente que estas personas que estaban enseñando la Escritura no iban a ir al cielo. No porque sabían la Escritura y enseñaban la Escritura van a ir al cielo. Aquí está diciendo bien claro, versículo 13. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Porque ni entráis vosotros, está bien claro. Y el versículo 33, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? O sea, no tienen alternativa de escapar, aunque conocen las Escrituras. Está claro que los escribas no eran sinceros con Dios al hacer lo que ellos hacían. Entonces no eran salvos, solo practicaban una religión. Es que a Dios no se le puede engañar. Los fariseos y escribas podían vestirse con una apariencia de piedad e impresionar con la ropa que tienen para mostrar que aparentemente son humildes y piadosos y hombres de Dios. Pero el que conoce los corazones, porque dice la palabra del Señor, que Dios no mira la apariencia del hombre, sino el corazón del hombre. Él sabía el corazón del hombre, Él sabía el corazón de ellos. Así que los fariseos, especialmente los escribas, no eran sinceros con Dios. Y lo peor, pensaban que le engañaban a Dios, pero Dios lo sabía todo, el Señor lo sabía todo y les estaba diciendo de frente. Y todo lo que ellos hacían, no eran salvos, solamente eran religiosos, practicaban una religión. Hermanos, practicar una religión no da la salvación. La fe en Jesucristo da la salvación. Cuando el Señor llama a la persona y la persona responde con arrepentimiento, con tristeza por sus pecados y viene con fe a la obra hecha de Cristo en la cruz, es justificado por Dios y perdonado sus pecados y entonces recibe la vida eterna. Sin verdadero arrepentimiento delante de Dios no hay perdón de pecados. Sin verdadero arrepentimiento no puede haber perdón de pecados. Porque el que conoce el corazón de la persona sabe si la persona se ha arrepentido genuinamente o no. Los escribas podían vestirse de una manera que impresione a la gente, pero a Dios no se le impresiona porque no es lo que menos mira a Dios, la apariencia del hombre, y mira el corazón. Y si un corazón no está arrepentido delante de Dios, no experimenta el perdón de Dios, por tanto no experimenta la justificación de Dios, por tanto su nombre no está anotado en el libro de la vida. Por tanto, no importa la apariencia que los escribas puedan ostentar, no eran salvos. Lo que hacían debía ser primero pensando en Dios, en la gloria de Dios. De nada valía querer dar otra impresión de lo que eran delante del pueblo. Si el que mira exactamente eso es el corazón de la persona, ese es Dios. Hermanos, los escribas vestían llamativamente, les gustaba que los saluden, buscaban sentarse en los primeros lugares en las sinagogas y cenas y pasaban largas horas en las casas de las viudas. Por esto serán más condenados, dice la Escritura, y el mismo Señor Jesucristo. Hermanos, la obediencia es más importante que la apariencia exterior delante de Dios. La obediencia a Dios es más importante que la apariencia exterior delante de Dios. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová, dice la palabra. Solo aquellos que son tocados por el Espíritu Santo experimentan el verdadero arrepentimiento y con fe se acercan al Señor Jesucristo, contritos por su pecado, y piden perdón y el Señor les otorga el perdón y les justifica y les da la vida eterna. No puede haber perdón sin genuino arrepentimiento delante de Dios. No lo hay. Una persona no puede decir que es salva si nunca se ha arrepentido sinceramente de su pecado delante de Dios, porque no hay otra manera de arrepentirse de pecados delante de Dios si no es sinceramente.
La persona necesita ser sincera delante de Dios. Si uno quiere el perdón de Dios, necesita ser sincero delante de Dios. No hay otra forma, porque es Dios. A una persona le podemos engañar, podemos dar apariencia de piedad, así como hacían los escribas, pero a Dios no se le puede engañar. A una persona le podemos hacer vivir engañada toda su vida, y hasta que nos muramos podemos hacerle vivir engañado y morir engañado, pero a Dios no. Por eso que las personas necesitan ser sinceras con Dios. Los escribas se vestían llamativamente otra vez, les gusta que los saluden en las plazas, sentarse en los primeros lugares en las sinagogas, en las cenas, iban a las casas de las viudas a tomar ventaja financiera, y por esto, dijo el Señor, serán más condenados. La obediencia es de mucho más importancia que cualquier apariencia exterior de piedad delante de Dios. Y las personas, todas necesitan ser sinceras delante de Dios si quieren acceder al perdón de Dios. Por esto el sermón se titula Autenticidad. Este pasaje está hablando de la autenticidad que una persona tiene que tener delante de Dios. Uno a Dios no le puede fingir, es inútil, porque Él conoce el corazón de las personas. A Dios uno no le puede fingir. Autenticidad. Oremos. Padre, te damos gracias y oramos, Señor, a ti por este pasaje de la Escritura que nos enseña la sinceridad delante de ti. Especialmente cuando venimos para salvación, cuando tú nos llamas y regeneras, Señor, nuestro corazón y reaccionamos con arrepentimiento y con fe para creer en la provisión de tu sacrificio en la cruz del Calvario, y nuestras respuestas sinceras, Señor, delante de ti, nos otorgas tú la salvación de nuestra alma. Pero también nos exhortas a vivir una vida de sinceridad delante de ti, una vida consistente en lo que es tu palabra y lo que es nuestra vida. Te pedimos que siempre nos ayudes en nuestra santificación diaria, que cada vez podamos apartarnos más del pecado. Y aquellos que no te conocen, Señor, el día de hoy, delante de ti y por obra de tu Espíritu Santo, se arrepientan y con fe vengan para la salvación de su alma delante de tu presencia. Te damos gracias en este día y bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Y si hay algo en su corazón de lo cual usted necesita hablar con el Señor, le pido que ore en su corazón y pida perdón al Señor. Amén. Que el Señor les bendiga y que tengamos una linda semana. Amén.